Sí, ya lo. Bueno, vamos a empezar a ver trabajo de fuerza variable. ¿Tarea de qué? ¿De física tarea? No, todavía no. Bueno, jóvenes, presten atención, trabajo de fuerza variable. Nosotros la clase pasada lo que habíamos visto era que si yo tengo un gráfico de fuerza de Newton en función de la longitud, si yo tengo una fuerza constante, constante, el área es igual a el trabajo de la fuerza. Hoy van a tener que aguantar porque voy a explicar todo lo que tiene que ver con trabajo y energía. Entonces, lo que van a tener que tener en cuenta es, ¿se ve ahí el pizarrón? ¿Ustedes pueden ver? ¿Sí? Pero a ver, si yo pongo la mano acá, ¿la ves? ¿Sí? Bueno, tendrás que aguantarte o hacer así, porque para algo lo subí. Entonces, tenemos, la clase pasada había dicho que el área debajo de la gráfica de la fuerza va a ser el trabajo de la fuerza. Hoy lo que vamos a ver es trabajo de una fuerza variable. Supongamos que tenemos una fuerza en Newton en función del desplazamiento en metros y tenemos ese tipo de gráfico. Donde, si observan, va variando, se mantiene constante y va variando, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tomar esos puntos. ¿Y qué me terminó dibujado? Dos triángulos y un rectángulo, exactamente. Dos triángulos y un rectángulo. ¿Sí? Tenemos dos triángulos y un rectángulo. Por lo tanto, vamos a tener un área 1, un área 2 y un área 3. Un área 1, un área 2 y un área 3. Entonces vamos a decir que el trabajo de la fuerza resultante, va a ser igual
¿Cómo entra? El trabajo de la fuerza resultante va a ser igual a A1 más A2 más A3. El trabajo de la fuerza resultante va a ser igual a A1 más A2 más A3. Por lo tanto, supongamos que tenemos ese gráfico. En primera instancia, hasta los 2 metros fue aumentando hasta 1 newton, de 2 a 5 metros se mantuvo constante y de 5 a 6 metros disminuyó de 1 newton hasta 0. Entonces, lo que vamos a calcular es el trabajo de la fuerza entre 0 y 2 metros. Vamos a calcular el trabajo de la fuerza entre 2 metros y 5 metros. Luego vamos a calcular el trabajo de la fuerza entre 5 metros y 6 metros. Y por último, lo que vamos a trabajar es la fuerza total. O sea, de 0 metros a 6 metros. El primero, la primera área va a ser igual a base por altura sobre 2, porque es un triángulo. Base por altura sobre 2, porque es un triángulo. La base va a ser 2 metros. La altura va a ser 1 newton. Dividido 2, numéricamente eso me va a dar 1. Newton por metro. Joule. Un joule. Área 2. El área 2 va a ser esta partecita. Es un rectángulo. Área 2 va a ser un rectángulo. Base por altura. La base va a ser 5 metros menos 2 metros. 5 metros menos 2 metros. Multiplicado por la fuerza que es 1 newton. Y 5 menos 2 le va a dar 3. Por 1, 3. Newton por metro, joule. Porque la fuerza está en newton. $5 a 6 metros sería esta área, que va a ser el área 3. Área 3 va a ser igual a base por altura sobre 2. La base es 6 metros
6 metros menos 5 metros. Y todo esto lo multiplico por la altura, que es 1 newton, dividido 2. ¿Cuánto daría eso? 0,5. ¿0,5 qué? Joule. Y el trabajo total va a ser igual a área 1 más área 2 más área 3. Que sería lo mismo que 1 joule más 3 joule más 0,5 joule. Y esto me va a terminar dando 4,5 joule. Sí, es bastante simple el asunto. ¿Anda? Hermoso se espera. La pasé por el. Esas letras si entras a las aulas. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto cómo se hace el cálculo? ¿Sí? Más o menos. Es bastante simple, no tiene mucha complicación. Ejemplo de esto tiene un ascensor. Un ascensor es un objeto que se mueve haciendo fuerzas variables. Si se recuerdan un poquitito, fuerza es igual a masa por aceleración. Y en un ascensor teníamos variaba la aceleración, por lo tanto variaba la fuerza. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de un ascensor. ¿Está? Vamos a ver ahora lo que sería el trabajo de la fuerza elástica. Trabajo de la fuerza elástica. Trabajo de la fuerza elástica. ¿Algunos se acuerdan cuál era la formulita de fuerza elástica? K por delta X. K era la constante del resorte. Y delta X era la elongación o compresión del resorte. Elongación o compresión del resorte. Delta X. Vamos a poner esto como número 1. Por otro lado vimos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Eso lo vimos en la clase pasada y en el videito del puzzle ya está. Entonces, vamos a suponer que el trabajo es el de la fuerza elástica, va a ser igual a la fuerza elástica por delta X. Por otro lado, esto es un trabajo que vamos a hacer en el laboratorio seguramente. Si yo tengo
la fuerza elástica en newton y delta X en metros, van a ver que les va a terminar dando una recta. Una recta. Siendo la pendiente de la recta la constante del resorte. Entonces, si le aplico fuerza elástica en función de delta X, lo que voy a tener es una pendiente, una recta. Pregunta: ¿fuerza constante o variable? ¿Es constante? ¿Cómo se representaba algo constante? ¿Con una recta así o con una recta vertical? Esta es variable, ¿sí? Bien. Ahora, toda fuerza variable, lo vimos recién, la podemos calcular, o cualquier tipo de fuerza lo podemos calcular con geometría. Lo podemos calcular con geometría. Por lo tanto, vamos a decir que el trabajo de la fuerza elástica va a ser igual a base por altura sobre 2. Es decir, el desplazamiento por la altura, que va a ser la fuerza elástica, dividido 2. ¿Sí? El desplazamiento por la altura dividido 2. Ahora, matemáticamente, cuando hay algo que está dividiendo, un número que está dividiendo, yo lo puedo sacar para afuera como si fuera una fracción. ¿Sí? Y esto me va a terminar quedando, y lo voy a reacomodar como fuerza elástica por delta X. Pero yo había dicho en el punto 2 que fuerza elástica era K por delta X. Por lo tanto, yo puedo decir que el trabajo de la fuerza elástica va a ser igual a 1/2 por K por delta X. Esto que está acá es la fuerza elástica multiplicado por delta X. Yo lo que hice fue reemplazar en fuerza elástica K por delta X. Nada más que eso hice. ¿Sí? Es como si fuera un sistema de ecuaciones. Hice un... ahora voy. No, 2 no. 2 por. ¿Qué estás sumando? Al cuadrado. Ahora me gusta más. El trabajo de la fuerza elástica va a ser igual a 1/2 de K por delta X al cuadrado. Y ahí tenemos la formulita que vamos a usar de trabajo de fuerza elástica.
¿Alguna duda de esto? Fuerzas conservativas y no conservativas. Sí. Sí. Bueno, siguiente situación. Siguiente situación. Tengo una pelotita, mi marcador que lo tiro al piso desde 1 metro de altura. Siguiente situación. Tiro el marcador, cae medio metro, lo empujo y vuelve a caer medio metro. ¿Se entendió la historia? Cae directamente, cae a la mesa, lo empujo por la mesa y después vuelve a caer. Esas son las dos situaciones que estamos viendo en el pizarrón. Los espero un cachitito que terminen de copiar. Hoy quiero que me presten atención.
le copio el público segundo de ejercicio al lado. ¿Eh? ¿Querés copiarlo? Copiarlo. Eso funciona lineal. Profe, ¿puedes correr un poquitito, pero un poquitito nomás la cámara? Florencia, ¿qué hace? ¿Podés correr un poquitito nomás? Porque no se ve, no sé si hiciste una línea del lado de la izquierda. Ahí, genial, gracias. Bien, bueno. Vamos a ponerle a esto situación número 1, situación número 2. Vamos a dibujarle el sentido del movimiento ahí, el sentido del movimiento ahí, ahí y ahí. Ahí, 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 ahí. ¿Qué ángulo tiene la fuerza peso con el sentido del movimiento? ¿En cuál? En este. 0. 0 grados. 0 grados. Háganme cuenta y llévenlo así. Llévenlo ahí. 0 grados. Pasa lo mismo acá. Miren, miren, miren. Pasa lo mismo acá, pasa lo mismo acá. ¿Sí? ¿Y acá? ¿Qué ángulo voy a tener? Miren, otro número, dale. Así le pegamos, dale. 0. 270 grados. 270 grados. Bien. Vamos a sacar el trabajo de la fuerza peso en la situación número 1. ¿Sí? ¿Sería igual a qué? ¿Al peso? No. Primero que va. La distancia de acá va a ser altura. Por el coseno de 0 grados. ¿Cuánto valía el coseno de 0 grados? 1. 1. Mi pregunta. En ese sistema de referencia, al valer el coseno 1, el coseno de 0, 1, la fuerza peso alcanza o no alcanza su valor máximo. El trabajo de su valor máximo alcanza. Muy bien. ¿Por qué? Porque esto es 1. Recuerden que los valores de coseno y de seno van entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces va a ser el valor máximo que tenga el trabajo de la fuerza peso. Reemplazo. Reemplazo y digo, esto va a ser 1 newton por 1 metro por 1, esto va a ser 1 joule. Eso va a ser 1 joule. La suma de dos números es igual a infinito. Infinito más infinito. Infinito. ¿Eh? No estoy escuchando la clase de matemáticas yo también. Vamos a la situación número 2. Trabajo en la situación del camino número 2. Acá tengo 3 caminos, tengo 3 etapas, ¿no? 3 etapas. ¿La qué? 1 newton. Esto vale 1 newton. Sin el signo vale 1 newton. ¿Qué vamos a tener? El trabajo del peso en la primera etapa, más el trabajo del peso
en la segunda etapa. En la segunda etapa, más el trabajo del peso en la tercera etapa. El primero, para un poquito, sí, muy bien, muy bien. O sea, va a ser igual a trabajo por altura 1 por el coseno de 90, que vale el coseno de 0 grados, más el peso por la altura de 2 por el coseno de 270 grados, más el peso por la altura de 3 por el coseno de 0 grados. Obviamente que esto sabemos que vale 0. Por lo tanto, todo esto, ¿cuánto va a valer? 0 joule. Coseno de 270 grados. Esto que va a ser igual, sabemos que esto vale 1 y sabemos que esto vale 1. Por lo tanto, vamos a tener el peso, 1 newton. La altura, 0,5. 1 newton por 0,5 metros, 0,5 joule. Más 0 joule, más, nuevamente, 1 newton por 0,5, 0,5 joule. Y 0,5 más 0,5, 1 joule. 1 joule. Che, ¿qué pasó con el trabajo? ¿Se conservó o no? ¿Eh? Sí, sí es igual o no. Ah, ¿no es igual? Sí. ¿No es igual? ¿Sí? ¿No es igual el resultado? ¿Sí? Bueno, entonces, si el trabajo es lo mismo, los dos caminos, se conserva. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tomamos un caminito todo recto, otro caminito que es recto, vertical, horizontal, vertical. En este tomamos solo vertical. ¿Dependerá del camino la fuerza peso? No. ¿Por qué? Porque el trabajo se va a conservar. Bueno, justamente eso es una fuerza conservativa. Fuerza conservativa, fuerza conservativa. Fuerza conservativa es toda fuerza que no depende del camino o trayectoria no depende del camino o trayectoria, su trabajo se conserva. Es toda fuerza que no depende del camino o trayectoria, su trabajo se conserva. Ejemplo de esto, bueno, ya les di uno. El peso es una fuerza conservativa. La fuerza elástica va a ser una fuerza conservativa. Y más adelante, en la próxima unidad que veamos, las fuerzas eléctricas también van a ser fuerzas conservativas. Para nosotros, la más importante es el peso.
Esto que les estoy dando acá de conservativo y no conservativo es muy importante para física de quinto año. Muy importante. ¿Por qué? Porque justamente, en termodinámica, vamos a ver, tercera unidad que vamos a ver, que tiene que ver todo con lo del calor, van a ver que yo les voy a decir que la energía interna, en su momento vamos a ver lo que es la energía interna, no depende del camino que tomes, por lo tanto la energía interna será conservativa o no. No, es conservativa, Sí, es conservativa, porque no depende del camino que tomes. ¿Sí? ¿Qué dependerá? Va a depender de una situación inicial y una situación final. Acá es lo mismo. Depende de una situación inicial y una situación final. Nada más que eso. ¿Está? ¿Tiene una conservativa? ¿Cómo? ¿Cuál sería una conservativa? Ahora voy. Supongamos que tenemos la siguiente situación. Cajita. Bueno. Con una fuerza de rozamiento igual a ¿qué? A 1 newton. Pregunta maligna. ¿Qué ángulo va a formar la fuerza de rozamiento para nosotros con respecto al sistema de movimiento? 0. No. ¿Siento qué? 180 grados, tal cual. ¿Por qué? Porque nuestro movimiento va a ser para allá, o sea que va a ser 180 grados. Por lo tanto, el coseno va a ser... ¿Cuánto vale el coseno de 180? ¡No! 1. ¡No! 3. No. Si un coseno vale 3, reprobaste matemática de quinto. -1, muy bien. -1. Situaciones. Esta cajita la muevo por acá y después la muevo así. Mi cajita feliz, como ustedes quieran llamarla. No sé cómo se llama en Burger King, pero bueno. Che, no puedo nombrar marca porque, a ver, voy a tener que pagar que me banean los videos, se los digo en serio. Por eso pensé que no estoy diciendo una sola palabrota ni nada, porque me banearon, en serio me banearon uno porque dije algo, hice un comentario y me lo banearon. No puedo decir que escribido acá. No, puse pausa. Es lo que yo supongo por lo cual fue, porque realmente el video, ¿cuál es el problema? Ese para mí era el problema. Bien, entonces digo, esto es 1 metro, esto es 1 metro, esto es 1 metro, esto es 1 metro y esto es 1 metro. Obviamente que está fuera de escala, porque cualquier cosa eso es 1 metro, si no tiene nada que ver con esto. Bueno, sí, es 1 metro. Es 1 metro. Camino 1, camino 2. Va a ser así y va a ser. ¿Sí? Entonces, trabajo de la fuerza de rozamiento por el camino number 1 va a ser igual a la fuerza de rozamiento por la distancia recorrida por el coseno de 180 grados, y ya sabemos que vale -1. O sea, menos 1 newton por 1 metro
Esto me va a dar menos 1 joule. ¿Cuánto recorrió en el camino 2? 3 metros. Trabajo de la fuerza de rozamiento number 2 va a ser igual a menos, porque sigue siendo el coseno de menos 1. ¿Eh? Porque el coseno de el movimiento, dijimos que forma con la fuerza 180 grados. El coseno es menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. Está mal, no está bien, digo, está bien, perdón. Está bien, está mal. Está bien, está perfecto. Está bien. Menos 1 newton por 3 metros. 3 metros igual a menos 3 joules. Pregunta. No es conservativa. ¿Por qué? Porque los trabajos son diferentes. Por lo tanto, ¿de qué dependerá una fuerza no conservativa? Del camino que vos tomas. Fíjate que acá dice, toda fuerza que no depende del camino o trayectoria. Su trabajo se conserva. Esa es una fuerza no conservativa. No conservativa. Voy a poner el no acá. Sí. ¿Eh? 1 más 1 más 1. 1 más 1 más 1. Son los 3 metros. Entonces, fuerza no conservativa es toda fuerza que sí depende del camino o trayectoria, su trabajo no se conserva. No se conserva. ¿Y qué ejemplo vamos a tener? Más claro, ya lo tenemos. Ejemplo, fuerza de rozamiento. Este nosotros no lo vamos a ver, seguramente, pero sepan que existe. El trabajo de una tensión. El trabajo de una tensión de una cuerda también es no conservativa. ¿No ven por la camarita? Voy a pedir que por favor me pongan un clavo de arriba que voy a colgar. Tengo ahí el ganchito. ¿En serio? Acá tengo el ganchito. Acá. ¿Te lo van a poner? Y si no me lo ponen, lo pongo yo, no tengo ningún problema. Vengo con la aspiradora, pongo la y ya está. ¿Qué estás haciendo? Estoy ambientando todo como para dar clases sin molestar a nadie. Bien. Creo que el colegio nos está por dar un aumento del 100% para que todos se puedan comprar un iPad. A mí no me lo van a dar porque yo ya me lo compré. No el otro está allá adentro. Bien.
¿Se entendió esto hasta acá? Bueno, ahora viene algo importantísimo. El trabajo de la fuerza resultante, el trabajo de la fuerza resultante va a ser igual al trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Fórmula que parece tonta, pero es muy importante. Si la ponemos ahí a Florencia para que la pueda completar. Sí, perdón. Es interesante, ¿no? Habíamos dicho que era el área debajo de una de esas rectas. No, ¿qué era eso? ¿El trabajo de qué? Lo vimos hace un ratito, no lo vimos hace 3 clases. Sí, el área es el trabajo de la fuerza resultante. Pero si ahora el área es el trabajo de la fuerza conservativa más el trabajo de la fuerza no conservativa, el área que va a terminar siendo también la suma de las dos, exactamente, el trabajo de la fuerza conservativa más el trabajo de la fuerza no conservativa. Miren cómo se va empezando a enganchar todo. Y ustedes no lo saben, pero ya hicimos un ejercicio de esto. ¿Saben cuándo? En la primera clase. ¿Se acuerdan que yo les dije vamos a calcular el trabajo de la fuerza total y sumamos, que después restamos en realidad, el trabajo de la fuerza F menos el trabajo de la fuerza P, de la fuerza de rozamiento? ¿Sí? Fíjense en el ejercicio que hicimos, la clase que tuvimos acá. ¿Está? ¿Sí? Bueno, ¿qué usamos? Esto. El trabajo de la fuerza resultante es el trabajo de la fuerza conservativa F más el trabajo de la fuerza no conservativa que era la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, ya lo usamos en la fórmula. Yo se lo dije esa clase. Van a ver que va a aparecer una formulita que la vamos a resolver de otra manera. Y ahí que la anoté ahí arriba. Vos tenés una memoria. Vos tenés una memoria. ¿Saben qué? No es bueno tener tan buena memoria. No es bueno. Porque si no te acordás de todo lo que te hizo otra persona y se lo recalcás continuamente todo el tiempo, ¿ves? Así. Por eso Néstor no tiene memoria. Por eso no voy a volver a preguntar algo. Sí, no voy a volver a preguntar. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Se entendió? Bien. Tenemos media hora todavía. Son 9:52, tenemos 20 minutos todavía. 20 minutos violentos por delante. No, 20. Sí, hay que aprovechar al máximo estas 2 horas. Vamos a empezar a ver, esto no lo vimos el año pasado, hasta acá el año pasado. Ahora arranca este año. Energía.
Bueno. Energía. Uno normalmente agarra y le dice a una persona, ¿qué es la energía? Y no saben definir la energía. ¿Sí? Si vas a un libro de física, te va a decir que energía es la capacidad que tiene un objeto de hacer trabajo. O sea, energía y trabajo están relacionados. Eso es así. Si vos, por ejemplo, tenés un motorcito y lo enchufás, ese motorcito absorbe energía eléctrica y puede hacer trabajo. Si yo al auto o a la camioneta o lo que sea que te pueda medir, algo que sea eléctrico, motor de explosión, le pongo nafta, le pongo gasoil, le pongo combustible, la reacción química, o sea, la energía química de ese líquido que estoy poniendo o el gas que estoy poniendo, se transforma en trabajo. ¿Por qué? Porque el motor empieza a funcionar y hace que el auto avance. O sea que la energía es, según la física, la capacidad que tiene un objeto de hacer trabajo. ¿Okay? ¿Qué energía vamos a ver nosotros en esta parte? Vamos a ver lo que es la energía potencial gravitatoria, energía potencial gravitatoria. Vamos a ver la energía cinética. Vamos a ver la energía, que en realidad ya la vimos, nada más que ustedes no lo saben, potencial elástica, que es lo mismo que hablar de trabajo de fuerza elástica. O sea que esta ya la vimos. Energía potencial elástica es lo mismo que el trabajo de fuerza elástica. Y por último, energía mecánica. Esta es la energía que vamos a ver acá, en esta unidad. Después vamos a ver energía eléctrica. Después vamos a ver el teorema de Bernoulli, que justamente es esto, pero para fluidos. Después vas a ver, dije que termodinámica, vamos a ver energía, trabajo y energía, pero en la parte del calor. O sea que esto es la introducción, el prólogo a lo que vendrá después. Bien, bueno, vamos a arrancar violentamente. Vamos a arrancar violentamente con energía potencial elástica. Perdón, con energía potencial gravitatoria. Energía potencial gravitatoria. ¡Epa! Che, igual, tengan cuidado, chicas, porque no sé cuál de los cubículos de los baños que está el fantasma disparando y te asusta. Sí, tengan cuidado. El problema del fantasma disparando es que vos entrás, vos antes de entrar ves algo que hay una cabeza allá adentro porque es alto, muchacho. Y bueno. ¿Qué tipo de energía? Esa sería fuerza, una energía astral. Sería eso. ¿Cómo?
El año pasado, no, el año pasado. El año pasado no estuvo acá. No, se repitió por mí y se fue del colegio. Se tuvo que ir del colegio, no le renovaron la inscripción. Repitió por mí, eso es así. Sí, porque el muchacho no preparó nada, bueno. Rebotó como pelotita de ping-pong. Pero bueno. Bueno, energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria va a depende de la altura. De la altura. Depende de la altura. Depende de la altura. No, a ver, si vos agarrás el diario Clarín hoy y empezás a leer las noticias, hay una gravedad terrible en lo que estamos viviendo. Nosotros estamos en la Tierra. Depende de la gravedad. Bien. Supongamos que tenemos un objeto que tiene una masa de 1 kilogramo y se encuentra a una altura de 1 metro. G para nosotros siempre va a ser en dinámica era negativo, en trabajo y energía es positivo siempre. Acuérdense de eso. Me lo van a volver a preguntar, pero bueno, no pasa nada. Metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a definir energía potencial o energía potencial gravitatoria como el producto de la masa por la gravedad por la altura que está ocupando. Esa es la formuleta de energía potencial. ¿Querés sentarte en mi banquito? No tengo ningún problema. Ponelo al revés. Sentate tranquilo. Correr el borradorcito. Correr la botellita. Ahí está, perfecto. A mí no me molesta. No me molesta para nada. Total nadie lo vea. Bien. Entonces, si querés calcular la energía potencial de este objeto, la energía potencial va a ser igual a 1 kilogramo. 1 kilogramo por 1 metro, que es por 10 metros sobre segundos al cuadrado, que es G, por 1 metro de altura. 1 por 10. Por 1, 10. 10 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, newton por metro, joule. Ya calculamos la energía. 1 por 10, 10 por 1, 10. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado en newton por metro, joule. Bien. Descomunal.
Tenemos siguiente situación, miren, tenemos siguiente situación, tenemos un cuerpo que cae desde una altura inicial hasta el piso que es la altura final, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ahora, observen lo siguiente. ¿Cómo es la altura inicial numéricamente a la altura final? ¿Mayor o menor? Mayor. Por lo tanto, la diferencia de alturas, que es altura final menos altura inicial, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Negativo o positivo? Negativo. O sea, ¿por qué? Porque la altura final es menor que la altura inicial. Por lo tanto, si la energía potencial es masa por G por H, la variación de energía potencial va a ser igual a masa por G por delta H. ¿Y eso numéricamente qué va a dar? ¿Negativo o positivo? Negativo. ¿Por qué? Porque esto es negativo. ¿Sí? Por otro lado, si ese es mi sistema de movimiento, ¿cuál era el ángulo que formaba el peso con el movimiento? 0 grados. 0 grados. ¿Cuánto valía el coseno de 0 grados? 1. Más 1. Más 1. Entonces, el trabajo de la fuerza peso, que era peso por altura por el coseno de 0 grados, y que esto vale más 1, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Bueno, en base a todo esto que escribí, puedo decir que el trabajo de la fuerza peso va a ser igual a menos la variación de la energía potencial. A ver, ¿no dijimos que la variación de energía potencial era negativa? ¿Sí? Y que el trabajo de la fuerza peso era positivo por el movimiento y toda la historia. Bueno, yo puedo relacionar esas dos cosas las puedo relacionar y puedo decir que el trabajo de la fuerza peso es menos, porque esto es negativo, el trabajo, la variación de energía potencial. ¿Sí? A ver, ¿se acuerdan que yo les dije en la clase pasada que no van a tener necesidad de sacar, por ejemplo, en un plano inclinado, el angulito de la fuerza peso? ¿Por qué? Porque yo les dije, va a aparecer una formulita que es, haciendo ese cálculo, ya sacan el trabajo de la fuerza peso. ¿Cuál era la formulita? ¿Sí? Por ejemplo, supongamos, para que se entienda, supongamos que esto vale 1 metro. Y el peso es I. El peso es la masa, vamos a ponerle, la masa es 1 kilogramo. Esto ya lo sacamos y dijimos que la energía, a ver, que el trabajo, fíjense, el trabajo de la fuerza peso va a ser 1 kilogramo por 1 metro por el coseno de 0 que vale 1, o sea, 1 joule. Ahora, si vamos a sacar el trabajo de la fuerza peso, va a ser igual a menos. Variación de energía potencial va a ser la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Eso es variación, final menos inicial. El trabajo de la fuerza peso va a ser igual a menos. ¿Qué altura tenemos acá en el piso? 0. Por lo tanto, si la altura final es igual a 0, ¿cuánto valdrá la energía potencial final? 0, porque la altura vale 0. O sea que esto va a ser menos 0 menos
0 menos, y vamos a la energía potencial inicial. 1 kilogramo por 10 por 1 metro, 10 joules. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo de la fuerza peso, menos por menos más, 10 joules. Saco con eso, saco el trabajo de la fuerza peso, haciendo la diferencia de energía potencial. Sin necesidad de sacar el angulito y toda la historia que hacíamos antes. ¿Se entiende? Es para eso. Bien, espectacular, descomunal, sensacional, impresionante. Dejen de título. No, pero a vos no te gusta. ¿Quién está cantando? Pero a vos no te gusta ese tipo de música. ¿A vos te gusta otro tipo de música? Yo no pregunto, dije que no iba a preguntar más. Porque no tengo memoria. Energía cinética. Pero que cambies de energía. Energía cinética va a ser el final, el principio de los finales. Esto es energía potencial gravitatoria. Energía cinética. Próxima clase, no, próximo video. No, en realidad va a ser así. Me falta hacer el video de trabajo de fuerzas variables para hacer unas cositas. El trabajo de fuerzas conservativas y no conservativas ya está en el canal. No lo subí al puzzle. Después lo que vamos a hacer es voy a hacer un video de energía y lo voy a subir. Para la próxima clase ustedes lo van a tener que tener visto. Y cuando digo tener visto, lo tienen que tener visto. Porque la clase que viene, nosotros vamos a hacer aula invertida. ¿Está? ¿Sí? Bueno.